Para empezar el estudio de hoy, voy a manera de glosario, a dar una especie de introducción o definición de conceptos, un poco de geografía. Insisto, no es un glosario, dije a manera de esto. Es que estoy convencido que lo que voy a explicarles es punto de honor para entender todo lo que resta del estudio del libro de los Reyes. Para ello voy a mostrarles un mapa que más tarde les sugiero en sus casas, ustedes lo busquen. Cualquier mapa de Israel va a ser suficiente, pero este me ayuda en forma ilustrativa por lo siguiente. Mar Mediterráneo, recuerden, siempre bañando las costas de Israel. Lo que está en azul y lo que está en color mostaza es por supuesto Israel. Todas estas naciones alrededor, en distintas épocas, con distintos nombres, pero los mismos habitantes, es decir, las mismas tribus o las mismas naciones. Me refiero a Edom, a Moab, a Filistea. Tiempo después, Jordania, Siria, Asiria, Palestina, como sea, los que están bordeando a Israel. Y este es el mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué dos colores? Bueno, eso es lo importante. Quita por favor la pantalla y síganme en la pizarra. Con todo y lo pésimo que soy como dibujante, esto me va a servir para explicárselos. Este es el mar Mediterráneo una vez más, y en este cuadro enmarqué Israel. Llámese Israel como la tierra prometida, esa porción de territorio que Dios prometió a el pueblo de Moisés que venía de Egipto, iban a poseer. Josué, como comandante en jefe, conquistó esta porción de tierra y desde entonces se conoció como Israel. ¿Por qué Israel? Bueno, ese era el nombre del patriarca y este tuvo 12 hijos. Y como ese entonces era una organización tribal, era una nación que se componía de 12 hijos o 12 tribus, significa que la nación de Israel es igual a la conformación de 12 estados. Entre esos 12 estados, con el correr de los días, hubo una división, una organización geográfica. Estoy suponiendo que todas estas marcas son precisamente la división territorial de esas 12 naciones, a quienes se les entregó como herencia, como legado, en una administración autónoma dentro de un concepto semirrepública. Pues bien, no voy a meterme en la definición de todos esos términos porque no nos atañe por hoy. Esto es también conocido como el reino unificado, en donde David consiguió que los 12 estados o las 12 tribus o los 12 grupos rindieran lealtad a la monarquía davídica. Dicho sea de paso, no pasen nunca de largo que la monarquía nunca estuvo en el plan inicial de Dios. Lo que estuvo fue una teocracia, que por necedad el pueblo la convirtió en monarquía y Dios, perdonando su pecado y conduciendo sus propósitos y sus profecías, dio rienda a la monarquía. Bien, David fue el que unificó estas tribus.
y se llamó Israel. Su hijo Salomón heredó el reino unificado, pero lo desestabilizó con sus políticas económicas explotadoras y sus injusticias recurrentes. Puso la chispa de la revolución. Y ya les expliqué antes que eso llevó a la división del reino, una guerra civil en donde se partió el reino del norte y el reino del sur, que son los dos colores que mostré en los mapas. Desde ese entonces, desde la división entre Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, un estadista que llevó el reino del norte a esa revuelta, ya no se volvió a conocer nunca en la historia hasta hoy la unificación del reino. No volvió a existir. Noten, este no es un detalle pequeño, Desde entonces y hasta la fecha no volvió a existir la monarquía ni el reino unificado. ¿Nunca volverá? Sí, la profecía dice que volverá cuando el Mesías príncipe reine de nuevo. ¿Qué es lo que hay hoy? Bueno, es una especie de democracia que, insisto, tampoco nos atañe en el tema de hoy. ¿Qué sí nos importa? Lo siguiente: desde el capítulo que hoy vamos a estudiar en adelante, ustedes y yo vamos a leer a cada rato que el reino del norte también es llamado Israel, también es llamado Efraín, y que el reino del sur es llamado Judá. Aquí en el reino del norte fue una confederación de 10 tribus, y en el reino del sur apenas 2. ¿Por qué se le llama a Israel, al norte Israel? Por las razones obvias. Ocupó la porción más grande de tierra. ¿Por qué a veces se le llama Efraín? Es que José, el soñador, el libertador de la hambruna, el príncipe de Egipto, ¿sí se ubicaron ya de quién estoy hablando? El cual también es hijo de Jacob, tuvo 2 hijos. Y debido a su prominencia, sumado al pecado de otras 2 tribus, de su apostasía y de su aberración, fueron descalificadas de la profecía, y a 2 hijos de José se les entregó esta parte de porción de esas tribus descalificadas. ¿Quiénes son esos 2 hijos de José? Se llamó Efraín y Manasés. Efraín llegó a convertirse en una de las tribus con mayor prominencia, liderazgo y poderío militar. Consecuentemente, también poderío político. El punto es que desde aquí en adelante, cuando ustedes se encuentren en Reyes, Israel o Efraín, se está refiriendo al reino del norte. También es muy probable que encuentren Samaria como capital del reino del norte. Simultáneamente, también es probable que en lugar de Judá encuentren Jerusalén como capital del reino del sur. Oiga, predicador, ¿es esto importante? Es punto de honor. Si ustedes son lectores serios de la Biblia y su corazón es venir y que estudiemos juntos este libro, esto se vuelve punto de honor, porque desde aquí en adelante van a ver la división recurrente, pero el escritor
enfatiza en tiempos del rey Joab, o del rey Acab, o del rey Asa, o del rey Asa en el reino del norte, o del reino de Judá. Especifica la posición geográfica. Si usted pasa eso de largo, no entiende nada, no sabe de qué se trata. Si usted entiende esto, bueno, entonces va a sacar rápidas conclusiones que nos van a encaminar a entender el mensaje a nuestros días. Porque, por favor, atentos a esto. Escuché alguna vez, no lo estoy juzgando, era un lector advenedizo, un lector principiante, un bebé en la fe, que dijo: intenté leer el libro de los Reyes y allí solo es una enredadera de hombres malos y historias trágicas. Es porque usted no termina de entender el contexto. Y como no termina de entender el contexto, imposible que lo aplique a su propio contexto. Ahora, si usted y yo ya entendimos esto, bueno, aplicarlo a nuestro propio contexto no será tan complicado. De ahí la importancia de la explicación a manera de glosario. ¿Qué digo? Ok, cada vez que estemos en el reino del norte, usted sabe que se trata de una monarquía impostora. Es decir, no estaba en el plan inicial de Dios. Y lo que mal comienza, mal acaba. Cada vez que hablemos de la monarquía del reino del norte, no es un sucesor de David. Y si no todos, casi todos los reyes fueron pésimos gobernantes, genocidas, déspotas, idólatras, inmorales. Pero digo, ¿y a quién le sorprende? Bueno, cuando veamos el reino del sur, no es muy grande la diferencia, pero hay mejores reyes. Y hay algunos muy buenos. Y hay algunos favoritos. Diferencia es dinastía davídica. Es decir, llevaban en su sangre el linaje de David. Y también llevaban en su sangre el anuncio, el advenimiento, la llegada del Mesías príncipe. Cada vez que nosotros aplicamos esto a nuestras vidas, cada vez que lo estudiamos podemos aplicarlo a nuestras vidas y decir, parecerá una ilustración un poco ajustada, pero a lo mejor Dios me da gracia y soy capaz de explicar la metáfora. Es como si todos nosotros lleváramos en nuestras vidas dos áreas. Una, la que Dios diseñó para nuestra vida, y dos, la que se nos dio la gana de nosotros vivir. Aquella en la que nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, el augurio es mejor que aquella que vivimos a nuestro antojo. Y las consecuencias obvias, Bueno, explicado esto, pues voy a ir a una segunda parte en este raro glosario. Digo raro porque no es un glosario. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Vayan por favor al primer libro de Reyes, capítulo 15. Que de hecho es el capítulo que nos corresponde leer hoy. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Amor, olvidé traer el té y mi garganta se está quejando, perdón. Capítulo 15, ¿lo tienen? Vayan al versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Dice: también
privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Gracias. Noten eso, ídolo de acera. Quiero ampliar este asunto. Ambos reinos, norte y sur, con el correr de los años y por su rebelión, necedad, se convirtieron en idólatras, en politeístas, paganos y por supuesto inmorales. Pero los dioses que comandaron el asunto fue Acera, también conocida en otras culturas como Astarot, como Artemisa, como Venus, como Isis, como Istarte, y como Diana de los Efesios, y otros 10 títulos parecidos. Esa es Acera. Era la diosa de los fenicios, diosa de la fertilidad, de la sensualidad y de la depravación sexual. Dice ahí ídolos de acera, pero en todas esas culturas idólatras antiguas, llenas de paganismo y de una aberración inmoral extrema, casaron regularmente a Acera con Baal. Me molesta ponerlo en mayúsculas, pero ni modo. Este Baal, traducido a nuestro español, es algo así como Señor, como Maestro, como el más grande. En cualesquiera otras historias, el dios El, el dios Sol, el dios Toro y otros títulos más que no nos importan. El punto es este: Baal es hijo de Acera, pero también esposo de Acera, un incesto. ¿Dónde nacen todas estas leyendas? Nacen en la depravada mentalidad de los que crean estos dioses, porque claro está, nunca existieron. El sol y la luna también son representados en estos, y ya ustedes habrán escuchado alguna vez que cuando hay algún eclipse solar en la antigüedad, algunos pensaban que el dios sol y la diosa luna estaban copulando. Me dirán en este punto: pastor, ¿por qué todo asociado al sexo? Porque eran el dios de la fertilidad y el dios de la sensualidad. En ese entonces la fertilidad, la fecundidad era un atributo, era una ventaja, eran grupos tribales. Entre más hijos, más prosperidad, más mano de trabajo, más riqueza. Hasta ahí dirán, pero eso no es mucho problema. ¿Cómo no? El problema es que estas religiones estuvieron siempre involucradas, vinculadas, relacionadas a todo tipo de depravación sexual, a todo tipo de inmoralidad. Y una cosa lleva a otra. No es un efecto cascada, es un abismo terrible de decadencia. El desorden sexual llevaba a las orgías sino debajo de los árboles frondosos. Las colinas, los montículos en el campo eran propicios para árboles con follaje o ciprés o cualquier tipo de árbol enorme que cobijara de el sol y de la luna. Y allí habían cultos de adoración en donde el culto significaba
todo tipo de depravación sexual. Luego siguieron los sacrificios, sajarse, derramar sangre. Luego siguieron los sacrificios de niños, quemarlos vivos y todo lo que usted quiera, si es que pudiéramos imaginar tanto desenfreno, tanta maldad. Dios les dijo: esta es una de las razones por las que deben sacar de la tierra a todos los habitantes de ahí. Sus costumbres son tan sucias y tan depravadas que no puede haber relación entre una cosa y otra. Los judíos nunca cumplieron, no los sacaron. Y en lugar de sacarlos, aprendieron sus costumbres. ¿Por qué? Por el desenfreno, por el libertinaje y por hacer las cosas a su antojo. Ahora les diré algo más. El llegar a casa, no lo hagan ahora, buscan en Google y pongan ídolos de acera, tal cual lo están viendo en esta lectura. Y van a encontrar una cantidad enorme de artículos, de fotografías, de revistas en cuanto a la historia refiere de ídolos de acera. Y si no en todos va a encontrar el símbolo fálico. Como simple ejemplo, cruzalo por favor, el video. Dale. Ok, dale. Por aquí deja. Símbolo fálico es esto. Ya les explico que esto es un símbolo fálico. Esto es un símbolo fálico. Siga. Dale para abajo. Dale más. Ajá, dale. Bien, para ahí. No tengo tiempo para internet. Ustedes pueden curiosear más tarde. ¿Qué es símbolo fálico? Es la representación para eso. Es la representación del órgano reproductor masculino. Es que Baal, ese era su símbolo. El obelisco es un símbolo fálico. Todos los monumentos con un obelisco son símbolos fálicos. Usted puede decir, no, ¿cómo va a creer? De hecho, cuando usted busca en internet, encuentra en historia más contemporánea la evasión del origen. Ponga los orígenes del obelisco y encontrará que es la adoración a Baal. ¿Por qué? Porque era el dios de la fertilidad. Y encontrará también todos los árboles que siguen siendo símbolos fálicos. Y una de las cosas con las que el pueblo de Israel más intentaba ofender a Dios es colocar símbolos fálicos a la entrada de lugares de adoración santa. ¿Para qué? Para mostrar su rechazo a Dios. Eso lo vamos a encontrar repetidas veces en las historias de los reyes. Bien, hasta aquí voy a llegar hoy en asuntos de glosario, porque ahora vamos a profundizar un poquito en cuanto a historia. Vayan de nuevo, por favor, al capítulo 15. ¿Listos? Vamos al versículo 9, capítulo 15, verso 9. En el año 20 del rey Jeroboam, rey de Israel, ¿notan esto ahora? En el año 20 del gobierno del reino del norte, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Deténganse. ¿Entienden ese pasaje ahora? Ok, está diciendo,
Mientras en el reino del norte Jeroboam llevaba 20 años de gobierno, en el reino del sur comenzó a reinar Asa. Bien, no eran las mismas naciones, no eran los mismos países, el asunto es distinto. Verso 10, y reinó 41 años en Jerusalén. ¿Quién? Asa, el del sur, que es el personaje que ocupará nuestros minutos de estudio hoy. El nombre de su mamá fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vaya alivio para mí mientras leo, Como David su papá, porque quitó del país a los sodomitas. Les expliqué el otro día, paren, que la idolatría nos lleva a extremos de decadencia y que estos habían llegado incluso a la sodomía. Entonces aquí relata que Asa decidió sacarlos de su país, de su gobierno. Sigo. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Wow. Es decir, todos estos ídolos de acera. También privó a su mamá Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, se deshizo Asa el ídolo de su mamá y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Por qué? Porque era un árbol que con el correr de los años cambió nombre y fue ocupado también como árbol de Navidad. Por eso dice, lo quemó. Pero bueno, detengámonos ahí. Antes de ir a Maaca, la mamá de este ilustre rey, de este referente rey, para aplicar a mi propia vida debo decir esto: cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, nos guste o no, quitamos también nuestros valores de vida. Oigan esto. Matrimonio, por supuesto que es un valor, ¿no? ¿Sí o no? O un principio moral, llamémosle. La familia, es decir, papás e hijos como institución sagrada, es también un valor, un principio de vida. ¿Cierto o no? La vida misma, es decir, el respeto a la vida, el no matarás, ¿es un valor de vida? ¿Sí o no? Sí, es un valor de vida. Todas las sociedades tienen esto. No, pare ahí. No se equivoque. No todas las sociedades tienen estos mismos valores. No pocos países del Medio Oriente no tienen el matrimonio entre la pareja como su valor de vida. Ellos practican la poligamia. Ellos pueden tener varias esposas. Eso significa que no tenemos los mismos principios. La familia tampoco significa para otros pueblos lo que significa para usted y para mí. Los hijos no necesariamente tienen los privilegios que los nuestros tienen, ni son concebidos con amor, sino que son concebidos como mercancía y en cantidades. La vida, bueno, de sobra reconocen miles ahora de habitantes en este planeta el aborto como un derecho. Es decir, se niegan a la vida y aprueban el asesinato de bebés. El homosexualismo es del diario vivir, aceptado ya como principio. Así es que no se equivoquen en decir
que son los mismos valores de vida, son diferentes. Por eso es que Dios dijo que Israel iba a ser una nación santa, iba a ser diferente. Santo significa apartado de estas costumbres de las otras naciones y apartados para las costumbres que Dios les diría. Eso es santidad. La gente lo ve con terminología mística, pero es tan práctico como decir diferente. Este es mi punto. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, les pregunto, ¿cuáles son sus valores de vida? Bien, todos les citaré el ejemplo. Todos los que mejor voy a hacer un pequeño censo, ayúdenme. ¿Cuántos están casados? ¿Levantan la mano? Una gran parte. Bien, bájenla. Voy a hacer una locura, nada más con fines didácticos. Hagamos cuenta y caso que sacamos a Dios de nuestras vidas, todos los que levantamos la mano. Les pregunto, ¿y para qué se casan? Aún algunos, sin haber sacado a Dios de sus vidas, están respondiéndome: por dundo, pastor, por eso me casé. ¿Por qué estás sufriendo en el matrimonio? Está arrepentido. Piensa que eso no fue una sabia decisión, sino una trágica decisión. Ok, sigamos sacando a Dios de nuestras vidas. Lo digo en forma didáctica. ¿Por qué está mal el homosexualismo? Usted me va a decir, estoy imaginando lo que me pueden decir, es que no es natural. Dependiendo de quién. Si usted ya sacó a Dios de su vida, si lo que dice que es antinatural es Dios, pero si Dios ya no está, ¿por qué? Y sabe que por eso muchos que practican el homosexualismo odian la Biblia y consecuentemente odian a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creen que la Biblia los odia a ellos. Porque la Biblia es la que dice que es antinatural. Y así puedo seguir con 10 ejemplos más. Quiero asegurarme en este punto. ¿Entendemos lo que significa sacar a Dios de nuestras vidas? Significa quedar en el borde de un abismo en donde no hay freno. Algunos afortunadamente no han caído muy hondo, pero es cuestión de días, en una u otra cosa, porque todos tenemos la tendencia al desenfreno, al error y al pecado, que es lo mismo. De ahí que yo les pregunto a todos los que han sacado a Dios de sus vidas, ¿no creen que eso es lo más insensato que podemos hacer? ¿Y qué es sacar a Dios de nuestras vidas? Nunca leer su palabra, nunca congregarse, nunca orar, no tener una relación íntima espiritualmente. No pelee conmigo diciendo eso es religión. Yo no les estoy diciendo que se vuelvan asiduos a una religión. Bienvenidos, si quieren ser parte de esta comunidad, nos vamos a sentir muy honrados, pero les estoy diciendo que Dios esté en el centro de su vida, no la religión. Usted no ha sacado a la religión, usted ha sacado a Dios. Prueba de ello es que apenas tuvimos la suerte hoy de verlo o verla. Prueba de ello es que no leen la Biblia, no están interesados en la opinión de Dios en sus vidas. Y eso es un abismo sin freno, tarde o temprano. Predicador, yo conozco personas que son ordenadas y no tienen principios religiosos.
ordenadas en lo que usted cree sus valores de vida. Pero si usted fuese el hombre invisible y pudiera entrar en sus hogares, se daría cuenta de la negrura de sus corazones. Porque la premisa de que los seres humanos somos buenos está equivocada. Los seres humanos no somos buenos. Nuestra tendencia es hacia el mal, o no nos mataríamos en guerras crueles por estupideces. La tendencia del ser humano es el mal. Bueno, quiera Dios que haya caído en buena tierra. Hablemos ahora de la mamá de Asa, porque no me apetece nada hablar de ella, así que voy a correr. Los historiadores todavía debaten si era mamá o abuela. Hay ahí como una confusión histórica, pero el asunto es que el lazo materno está. Y el otro detalle es que se había convertido en reina madre. ¿Qué es una reina madre? Se conoce en las monarquías antiguas a la madre regente. Es decir, cuando el heredero en el linaje al trono era muy chico e incapaz de tomar el reinado, la mamá se volvía reina o regente. Obviamente esta señora estuvo como reina madre o como regente algún tiempo en el trono, meses o años, no sabemos esos detalles. Lo cierto es que ostentó el poder, y como de sobra todos sabemos, el poder corrompe, y aquellos que lo saborean sin freno terminan corrompidos. La historia lo demuestra. Que la gente se ciega por antojo o por ignorancia es asunto de ellos, pero el poder en cualquier ámbito nos corrompe. Dentro de la familia, un negocio, un empleo, ya no se diga un gobierno. Entre más grande es el poder, más grande y abrasador es el monstruo que carcome. Bueno, esta se convirtió en una déspota y quiso instalar el concepto no solo de regente, sino una aberración extra. ¿Cuál? Reina madre. ¿Qué es reina madre? Una mujer que se cree con el derecho de ostentar la monarquía. ¿De dónde venía eso? Desde Semiramis, desde Nimrod, desde Babel, tiempo atrás. La idea de una mujer que gobernaba. Para esta inmortalizar su gobierno, puso un obelisco y los ídolos de acera. Los promovió, los publicitó para que todo mundo tuviera en su casa un ídolo y la veneraran como reina madre. Bien, hasta ahí la inmoralidad de esto. Me dijo, perdónenme, me dijo un buen amigo cuando empezó a estudiar la Biblia, me suena grotesco cuando me explicaste la historia de estos símbolos fálicos, de los obeliscos. Fui a leer un poco y me dio náuseas pensar en cuántas ciudades y en cuántas instituciones religiosas hacen caso omiso de la historia y levantan eso y luego los árboles. No puede ser. La gente sabe los orígenes, están ahí como información a la mano, pero parece que todos lo ignoran, me dijo él. Cierto. Pero ahora sabes, le dije las razones. No es una
herramienta superflua. Es una herramienta poderosa para tomar el control de la gente, para manipulación, para inmoralidad y para control. Pues haciendo eco de eso, llega Asa al trono, hijo o nieto de esta señora, no estoy seguro. Lo que estoy 100% seguro es que este muchacho tenía las agallas y la unción de su tatarabuelo, David. Y en cuanto llegó, eliminó todos los ídolos públicos, quemó los ídolos de acera e intentó erradicar por completo ese politeísmo. Aquí no puedo menos que detenerme en la historia y darle un aplauso a este chico, ¿no? Y decir, vaya ejemplo, vaya coraje. Si tan siquiera una pizca pudiéramos replicar en nuestras vidas. No tuvo que ser fácil, no creo que haya sido fácil. Esta señora no solo tenía el lazo familiar, seguramente se había enraizado en el poder y tenía gente influyente. El chico tuvo que tener agallas, tuvo que tener convicción, determinación. Y para mi tristeza, la Biblia no me cuenta mucho. No sé por qué este se volvió espiritual. No sé si hubo sacerdotes que lo guiaron, no sé si tuvo algún tío abuelo que le mostró el temor a Dios. No tengo idea. Solo me dice que este tuvo el valor. Así es que como eso es lo único que tengo, es lo único que voy a ocupar y voy a decir para mi propia vida y lo comparto con todos. Si hay algo que debo aprender esta mañana, además de que si saco a Dios de mi vida voy en desenfreno, voy a aprender una segunda cosa, que no importa si es mi mamá, mi esposa, mis hijos o cualesquiera personas cercanas a mí, todas aquellas personas que no amen a mi Dios y los respeten, como la Biblia dice, no hay razón para yo seguir sus costumbres. No dice que yo debo irrespetarlos, discriminarlos y rechazarlos. Debo rechazar contundentemente sus prácticas y sus creencias. Y debo tener las agallas, la determinación y el valor de decir, te amo, sos mi mamá, te quiero mucho, pero es tu decisión lo que vas a creer. Ese estribillo de lo que me enseñaron mis padres es para gente ignorante, porque mis padres pudieron enseñarme el camino a la perdición. Mis padres pudieron enseñarme cómo ser un alcohólico. Mis padres pudieron enseñarme cómo divorciarme. Mis padres pudieron enseñarme cómo destruir mis hijos. Mis padres pueden haber sido mi peor ejemplo. No los estoy respetando. No estoy diciendo que debemos distanciarnos y descalificarlos. Aquellos que tienen a sus papás vivos es un privilegio. La Biblia nos manda a amarlos, a quererlos, a cuidarlos. Eso no significa que debemos ir tras sus creencias. Si usted, oiga esto, si usted no tiene las agallas, el valor, la determinación para decirle a sus papás, a su esposa o a su esposo, te amo, te quiero mucho, pero no te vas a meter en mi relación con Dios. Nada me puede separar de mi relación con Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. No te metas en esa área.
Dios no tiene nietos, no tiene primos, no tiene sobrinos, solo tiene hijos o no hijos. Usted y yo decidimos qué queremos ser. Esposos, su postura de que con tal de llevar la fiesta en paz con su pareja, hace lo que ella dice y no se congrega o cualesquiera cosas parecidas. Sabio sería que cierre sus labios, porque con sus palabras grita que es cobarde. Y está bien ser cobarde ante los hombres, pero ser cobarde para no declarar públicamente que mi Señor Jesucristo es mi Dios y que a Él lo sigo por encima de todo, eso es grave. Eso es muy, muy grave. Nuestro Señor Jesucristo dijo repetidas veces que todos los que no son capaces de decir no a sus relaciones familiares por encima de su relación con Él, no son dignos de ser sus hijos. ¿Es esto acaso la promulgación de una división familiar? No. A su familiar inconverso nada le conviene más que usted ame a Dios por sobre todas las cosas. Probablemente con el correr de los meses o de los años él podría convertirse al Evangelio. No si usted es una persona con flojera, indecisión y cobardía. Eso no proyecta la gracia de Dios. Deberíamos tener el coraje. El verso 18, por favor, del capítulo 15. Hay que cambiar un poquito por cuestión de tiempo para que vean todo el capítulo en casa. Verso 18. Entonces Asa, tomando toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, los entregó a sus siervos y los envió al rey a Ben-Hadad. ¿Qué está pasando ahora? Bien, se los explico. Ubíquense de nuevo en el mapa. Un poco más al norte de Israel estaba Siria. Por cierto, hoy por hoy aún está Siria. Esa es una de las pocas regiones que no ha cambiado nombre. Y tampoco ha cambiado su odio por los judíos. Bien, un poco más al norte estaba Siria. El rey de Siria era Ben-Hadad. El reino del norte le declaraba la guerra al reino del sur siempre. Estuvieron en guerra siempre. Si es que no era una cruenta y declarada guerra, era así una guerra sigilosa, subliminal, y a veces se acrecentaba, calentaba y los ejércitos se enfrentaban, pero casi siempre lo hacían con bandas de asaltantes. Pero esta vez parecía iba a ser un enfrentamiento directo. Asa en el sur cometió una torpeza terrible. Para que la amenaza del reino del norte no lo intimidara, amedrentara, envió hasta Siria, un poco más al norte, un tributo, tesoros al rey Ben-Hadad, para hacer una alianza, diciéndole: pelea mi guerra y yo te pago el tributo. Ben-Hadad, sediento de dinero, se siente complacido, no solo por la paga, sino también por la sumisión del tonto del rey de Asa.
Algunos me interrumpirán aquí, me dirán, pastor, es grosero, ¿por qué tonto? Esta es una medida estratégica, funcionó. Fue una estupidez, se los explico. No es mi opinión, la historia ya está escrita, es fácil calificarla. Al sur, más al sur, estaba Etiopía. Y días recientes a este punto, los etíopes mandaron una embestida contra el reino del sur. Miles, un poderoso ejército. ¿Para qué? Para apoderarse de esos tesoros. Pero Dios, de forma milagrosa, derrotó a estos soldados. Los acabó de forma milagrosa. Eso lo pueden leer en el pasaje paralelo en el primer libro de Crónicas. No ahora, claro, en sus casas. Eso significa que el rey Asa estaba viviendo un momento de gloria. Bueno, imagínense, vienen miles de africanos a acabar con nosotros y Dios pelea nuestra guerra. Era un avivamiento, un momento de gloria. Estoy hablando no espiritual, estoy hablando de gloria humana. Neciamente se sienta sobre sus laureles que ni eran de él y se considera brillante estratega, se considera un prometedor y exitoso estadista y dice, si ya acabé con esto, voy a acabar con estos. Lo que tenía que haber hecho es lo mismo que hizo con Etiopía. ¿Qué? Caer de rodillas y pedirle ayuda a Dios. El necio le pidió ayuda a Ben-Hadad. Poco después el profeta lo reprocha y le dice, qué torpeza cometiste. No voy a seguir en la historia porque el tiempo se acabó. Voy a decir esto para mi propia historia. Quizás algunos deberían sumarse a mí. A veces y solo a veces Dios es tan bueno que nos permite conseguir algunos logros. Pequeños o no, logros. Quizá comprar una casa o terminar de pagar una casa. Quizá coronar una carrera académica. Quizá conseguir un buen empleo. Quizá tener un buen negocio. O conquistar la chica de nuestros sueños o el hombre de sus sueños. Esos son logros, por supuesto que sí. No todo el mundo los consigue. Algunos van toda su vida peleando fuerte y apenas logran rascar un poquito de dicho éxito. Pero Dios en su gracia, o a usted o a mí, en alguno de esos casos, nos dejó abrazar ese logro. Bien por ustedes, bien por mí. El problema es que ese logro se nos va a la cabeza y ya nos creemos como el rey Asa, brillantes estrategas, habilidosos hombres de negocios. Nos consideramos guapos. Por eso es que algunos insensatos hombres de negocios creen que por haber hecho un buen negocio, los grandes inversores en la vida están pensando en usted. El creador o el dueño de Twitter está a punto de contratarlo porque usted es brillante. Por eso es tan vanidoso usted en esa empresa, porque cree que llegó hasta esa posición porque wow, me necesitan. Y cree que esa señora se enamoró de usted porque usted es tan guapo, se ve al espejo y dice, yo debería ser artista. O usted, señora, piensa que debería estar debió haber ido al concurso de Miss Universo.
De todos modos, con las reglas actuales tal vez habría podido. Y todo eso es pura vanidad, vanagloria, y la vanidad es un vacío, así se traduce. La mejor forma de explicar la vanidad es como una burbuja de jabón, bellísima. Todos la persiguen, pero al tocarla, ¡pum! Y eso es lo que va a pasar con algunos de nosotros, porque no hemos tenido la sensatez de descubrir que esos logros fueron regalos del Señor, y que la mejor forma de agradecer un regalo es sirviendo al Señor, no jactándonos del regalo. Pero cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Oramos.